Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con el curso y el día de hoy vamos a empezar a ver este, el método de Euler. Y el método de Euler eh, es una aproximación, va a ser la aproximación más sencilla numérica hacia la solución de ecuaciones diferenciales. Antes de iniciar la discusión sobre este método, me, me gustaría ver un ejemplo más con un problemita geométrico. Este, Nada más para dejarlo así. Y luego ya vamos hacia, primero, la descripción en el pizarrón del método de Euler, en qué consiste, de dónde pensamos que puede funcionar. Y la justificación es bastante, va a ser bastante familiar para todos ustedes. Y luego vamos a hacer la implementación en la computadora. Para eso yo lo voy a estar haciendo en la interfaz JupyTer de Python 3. Eh, es una forma de comunicarse con el intérprete de Python 3, que es equivalente a una herramienta que se llama Colaboratory, una cosa así. Está en Google. Hacia el final de la clase vemos cómo entrar. El material que vamos a ver hoy se los voy a mandar por el Classroom y eh, pues empezamos, ¿no? Vamos a empezar. Vámonos al pizarrón, vamos a hacer un ejemplito y luego nos vamos directamente al método de Euler. Bien, entonces el ejemplo que quiero ver es que cómo describimos la forma que tiene una cadena con cierto peso cuando la dejamos suspendida bajo la acción de su propio peso, ¿no? La tenemos amarrada en dos extremos y la dejamos reposar. Eh, ¿Cómo es la forma de esa cadena? Entonces, vamos a suponer que geométricamente está dispuesta de esta forma. Entonces, la tenemos agarrada de un punto por acá y de otro punto por acá. Y pues lo que va a pasar es que hay un punto más bajo y vamos a decir que vamos a acomodar nuestro sistema de referencia de tal forma que en el punto más bajo que hace esa curva es donde va a cruzar el eje Y. Ahora vamos a llamarle este WS a la densidad de esta cosa, de la cadena. Vamos a llamarle T0 a la componente horizontal de la tensión en el punto más bajo de la cadena, de donde está colgando, es decir, a este vector de acá, ¿no? Este es el T0. Eh, y pues Tx va a ser la tensión, Tx de X y Y es la tensión en el punto XY, ¿no? Eh, entonces, la tensión, ¿quién es? Pues es una fuerza que va así.
Estamos suponiendo que la cadena es suficientemente elástica, pero no tanto. Y entonces esta va a tener una componente horizontal y una vertical, que son las que vamos a empezar a describir geométricamente. Eh, lo que vamos a tener es que la componente horizontal de la tensión va a ser la misma todo el tiempo. Entonces, si tomamos t coseno de teta, donde teta es, pues es este ángulo, t coseno de teta pues va a ser t0, y la t seno de teta se va a ver como la integral de la densidad lineal de 0 a s. ¿Quién es s? Es la longitud de arco. ¿No? Ok. Ahora, eh, ¿cómo se ve t? Para trabajar con esta cosa, tenemos que a partir de esta de aquí, t es igual a t 0 por 1 sobre coseno de teta, y entonces t seno de teta pues no es otra cosa que t 0 por la tangente de teta, pero la tangente de teta es justamente la derivada de este de la función que describe la curva esta, ¿no? Y de x. Entonces esta de aquí, la tangente de de este punto, no es otra cosa que de y en dx. Entonces, esta expresión de acá la podemos reescribir como t 0 dy en dx igual a la integral de 0 a s ws ds. Eh, ok. Luego, lo que hacemos es derivar respecto de x. Esta de aquí. Entonces tenemos t0 y lo voy a poner así, y w' de x igual a la derivada respecto de x de 0s ws de s. Que esta la podemos escribir como la derivada respecto de s de 0s ws ds, y de s la derivamos respecto de x. La s la derivamos respecto de x, y esta cosa pues es la densidad por 1 más y punto cuadrado. Esta cosa describe la longitud de arco. Ahora vamos a considerar que esa densidad pues es constante, ¿no? WDS es una W0, y entonces vamos a tener que si hacemos A igual a W0 sobre T0, tenemos la ecuación y' de x es igual a por 1 más y' cuadrada, y me van a... es momento de que me reclamen porque no hemos visto ecuaciones de orden 2a, pero entonces es momento de sacar otro truco sucio, y
vamos a llamarle a y', y entonces esta doña se va a escribir como una ecuación de primer orden, como las que hemos estado haciendo. Es p' es igual a raíz de 1 más p cuadrado, ¿no? Y lo bueno de esta es que es separable. Entonces basta integrar respecto de p a 1 sobre 1 más p cuadrada, y respecto de el parámetro de esta a la a, ¿no? Ok. Y esa se ve como este lado de acá se ve, y ahí les encargo las cuentas, como el logaritmo de p más raíz de 1 más p cuadrado, para que me alcance el tiempo de ver lo demás. Y esto de aquí pues es igual a por x. Luego sacamos la exponencial, 1 más p cuadrada es igual a e a la x. Pero esta de aquí es la derivada. Bueno, esta de acá ok, esta es p es igual a e a la ax menos 1 más p cuadrada. No, p por 1 más raíz de 1 sobre p cuadrada más 1 es igual a e a la ax, y entonces p es e a la ax sobre 1 más 1 sobre p cuadrada más 1. Eh, ajá. Y entonces la p la podemos escribir como un medio de e a la ax menos e a la menos ax. Eh, Haciendo esta misma, sustituyéndola acá y yéndonos como con fracciones continuadas, ¿no? Eh, Ese es un camino. La otra es escribir menos e a la x y desde aquí construir, ¿no? Pero bueno. Entonces tenemos esta cosa de aquí y regresamos a nuestra y de x.
porque esta cosa era medio de e a la ax menos e a la menos ax, y esa este pues es fácil de integrar, ¿no? Fácil de integrar. Lo hacemos pedazo por pedazo y tenemos que y de x pues es 1 sobre 2a por e a la ax más e a la ax, y esto pues es 1 sobre a por el coseno hiperbólico de quién, de ax. Esta de aquí se llama la catenaria, porque es la curva que describe una cadena que cuelgas desde dos puntos este, separados, ¿no? Bueno, ok. Entonces les dejo como eh, tarea moral que completen los detalles de este ejemplo, pero es un ejemplo de otra vez cómo encontramos una curva a partir de una expresión que tiene que ver con una ecuación diferente. En la tarea seguramente va a venir algo sobre eh, curvas de persecución. Entonces, en el Simmons y en el Brown viene varios ejemplos de curvas de persecución. Por favor, échenles un ojo si no nos da tiempo de verlo por acá. Entonces, vamos ahora sí a ver el método de Euler en los últimos 15 o 20 minutos que nos quedan. Entonces, el método de Euler, aquí sí lleva acento, no como en la compu. Entonces, el método de Euler, ¿en qué va a consistir? Pues es una aproximación numérica. Es la aproximación numérica más sencilla a la solución. Entonces, ¿cómo la construimos? Pues pensemos en lo siguiente. Queremos integrar y punto de x igual a f de xy. Este, si sabemos que y en x0 es y0, y sobre un intervalo, digamos x0 a x1. ¿No? Entonces tenemos una condición inicial y sabemos que esto, o queremos saber cómo se comporta esta en este intervalo. Y como lo único que sabemos es cálculo, pues podemos decir pues integrale, ¿no? Integra de x0 a x1, la y prima de x respecto de x, y integra x0 a x1, f de xy de x. Y por el teorema fundamental del cálculo, pues esta cosa es y de x1 es igual a y en x, o bueno, menos y0 es igual a la integral de x0 a x1 de f de, si quieren le ponemos f de xy, y de xy. Ojo, puede ser sencillo, pero esta cosa también depende de la x, ¿no? Puede parecer esta sencilla, pero esta depende de x también. Entonces, llegamos finalmente a algo de este estilo. Y de x1 es igual a y0 más la integral desde x0 a x1 de f de xi y de xi respecto de xi, ¿no? Pues este valor lo conocemos, la forma funcional de esta doña la conocemos, pero también incluye pues que podamos conocer la y, ¿no? O sea, la f está siempre en términos de y, entonces ahí estamos en una torre, pero no tanto, porque
hay formas de aproximar la integral, ¿no? Es decir, cuando aprendemos a integrar, no nos dicen inmediatamente, saca este límite así, de las sumas parciales, nos dicen, vamos a construir las sumas parciales. Y fíjense que por acá tenemos las sumas por abajo y acá tenemos las sumas por arriba, o los que son muy elegantes dicen, "No, pues ahí les va la regla de Simpson y tenemos unos trapezoides y no sé qué". Y luego pasan al límite y te dicen, esa señora que es el límite de esas sumas es la integral. Entonces aquí vamos a hacer algo parecido. Vamos a irnos por una aproximación de esta integral. Esa es la que vamos a aproximar numéricamente. Y lo vamos a hacer de la forma más sencilla posible. Entonces, la forma más sencilla es pensar en la aproximación de Taylor, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es lo que dice? Este de acá es el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Y el teorema de Taylor, teorema de la aproximación de Taylor, ¿qué es lo que dice? Que si yo tengo yo quiero saber el valor de x en este intervalo, dentro de ese intervalo, pues esa cosa es a, este, al, o sea, la aproximación más pinche, pues alrededor del x0. Si x está cercano a x0, pues esta se va a ver así, más una r, que es el residuo, ¿no? Entonces la aproximación de grado cero, ¿no? Y este residuo tiene una forma, eh, pues más o menos sencilla, que es f prima, tomando un valor intermedio entre x y x0, intermedio. Entonces esta es f' en xi, y de xi, más la parcial de e respecto de y de f en xi, y de xi, por y derivada respecto de x en xi. Y eso, todo eso multiplicado por el tamaño del intervalito, ¿no? X menos x0. Entonces ese tamaño del intervalo es lo que nos va a interesar acá. Ok. Nosotros tenemos una ventaja aquí. Nosotros sabemos que y en cualquier x, pues es f de x y y. Eso significa que y bi'prima de x, cualquier x, es f' xy más la parcial respecto de y en xy por la derivada de y respecto de x. No, la derivada de f respecto de x más esa cosa de ahí. Entonces, nuestro residuo queda escrito de una forma menos tediosa como y bi'prima de xi por la longitud del intervalo. Entonces, nuestra aproximación
descrita como la y en x, pues es y en 0 más 100. Entonces, si yo integro la f, perdón, está la f en x, y, si yo integro la f, aproximándolo por Taylor, esto es la integral de f de x0 y0 respecto de x, desde x0 a x, ¿no? Más la integral de la r, que es y b' en xi por x menos x0 de x desde x0 a x. ¿Quieren así? Entonces, aquí no hay que espantarse, esta doña y esta doña son constantes, son ya valores fijos. Entonces, la integral esta queda aproximada como f de x0 y0 por x menos x0 más y b' en sí por x menos x0 al cuadrado. Entonces, si le llamamos h a la distancia entre x y x0, entonces esta cosa de aquí, aquí estamos siempre suponiendo que x es mayor que x0, entonces esto es igual a x menos x0, y tenemos que esto se aproxima como h de f en x0 y 0 más h cuadrada por la y b', sí, ¿no? Donde sí, otra vez, pues es un valor más un medio, perdón. La xi pues es un valor intermedio, ¿no? Entonces esta de acá es la aproximación numérica de nuestra integral. Es la aproximación, perdón, de Taylor de nuestra integral. Y aquí tenemos el valor inicial. Y esta función de acá aproxima bien la ecuación la solución de la ecuación diferencial y punto igual a f de x, ¿no? Y vamos a ir más lejos porque pues quisiéramos tener tamaños h's muy pequeños, ¿no? Y si esto es muy pequeño, si podemos hacer tender la h a 0, entonces, o muy cercana a 0, pues este va a dejar de pintar y se va a ver al mago. Entonces, ya que se fue a ver al mago, entonces sí tenemos y de x1, perdón, aquí x1, y de x1 es y en 0 más h de f de x0 y 0. Entonces, ¿en qué va a consistir el método de Euler? Este aproxima el valor en x1 de la solución. Entonces, ¿en qué va a consistir el método de Euler? Pues si yo quiero saber otro punto, es decir, yo me tomo un punto x2 mayor que x1, yo ya tengo este como valor inicial, ¿no? Entonces voy a decir, y de x1 se llama igual, es y1. Entonces, y de x2
haciendo los mismos calculitos lo puedo aproximar como y1 más el mismo tamaño. De hecho, este podría cambiar, pero tomemos el mismo tamaño, ¿no? Digamos que la distancia entre x1 y x2 es la misma distancia que entre x0 y x1, ¿no? Entonces, si tenemos k puntos equidistantes, entonces podemos hacer esto mismo iterando esta idea, haciendo f de x1 y y1. Entonces para y xk, pues esto va a ser y k menos 1, que es la que se va a ver como de esta forma hacia atrás. F de xk menos 1, y k menos 1. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes de nuestro método de Euler? Y vamos a ver ahorita qué tan bueno es. ¿Cuáles van a ser esos ingredientes? Van a ser un conjunto de k puntos de estos xk, o sea, k puntos en un intervalo. Es decir, agarramos un intervalo y lo dividimos en pedazos equidistantes. Hacemos una partición. Y un valor inicial. Y con eso tenemos. Ok. Ahora, sigue siendo una aproximación, ¿no? Sigue siendo una aproximación y esto va a ser tan bueno como que. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿No? Supongamos que tenemos esta, es nuestra solución exacta. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Pues nos vamos hacia la derivada y decimos, pues agárrate de un, supongamos que este es el valor inicial, que es x0, y0, y lo que estoy haciendo es, agárrate el, el punto inicial y con esta, o sea, estamos agarrándonos una cosa del estilo ax más b, ¿no? Esta es la b y esta es la ax, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde nos estamos yendo? Acuérdense que esta es la derivada de, de y respecto de x en el punto x0, ¿no? Entonces, estamos agarrando esta curvita. Si nuestro intervalo es este, estamos agarrando algo así, ¿no? Tratamos de que sean puntos equidistantes. X2, X3. Entonces nos agarramos este pedazo de curva y aquí medimos otra vez la derivada. Y aquí medimos otra vez la derivada. Entonces, ¿qué tan buena es la aproximación? Depende de qué tan fino es esta partición. Y depende de qué tan buena sea la aproximación de la derivada, ¿no? Entonces, hay un error, ¿no? Siempre hay un error. Si tenemos acá la curva y acá está la derivada, este de acá es el error, ¿no? Y entonces ese error de aproximación para cada paso se mide como pues la solución exacta en el punto que nos estamos tomando más la solución a la que llegamos en valor absoluto dividido entre el valor exacto en ese punto. Ese es el valor absoluto, perdón, el valor relativo de nuestro método. Entonces, vámonos a la compu y a ver qué tanto logramos hacer.
Ok, entonces aquí este material de todas formas se los voy a mandar. Lo que vamos a hacer es aproximar las soluciones de estas ecuaciones diferenciales dado un valor inicial con este esquema, ¿no?, que acabamos de describir, que básicamente descansa únicamente sobre el teorema de Taylor y el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Nada más. Y que básicamente es la definición de las sumas por abajo, ¿no? Entonces, eh, esto es Python 3 y vamos a usar fundamentalmente casi todo el curso 2. Bueno, vamos a usar 3 bibliotecas en general, pero aquí como vamos a hacer un poco a patín la integral numérica, vamos a usar nada más 2 bibliotecas, una para hacer los cálculos y la otra básicamente para hacer las gráficas, ¿no? Entonces la primera es NumPy, esa es la biblioteca que contiene toda el álgebra lineal numérica de Python, y Matplotlib es una colección grandísima de herramientas para graficar, para tratar con gráficos, y de allí únicamente queremos la colección que se llama Pyplot, que es para graficar funciones. De hecho, graficar arreglos de puntos, ¿no? Eh, ok, entonces cargamos las dos bibliotecas. Y lo que sigue, vamos a definir una función. En este caso vamos a agarrarnos la exponencial, ¿no? La exponencial con tasa 0.1. Y vamos a definir el késimo término del Euler como una función que agarra x, agarra y, agarra una función f y agarra un tamaño de paso, es decir, una fineza de partición h. Y te va a regresar y más h por f de xy. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, la condición que y 0 sea igual a x0 a 0.1, ¿no? Y entonces vamos a hacer dos listas. De hecho, este es una matricita. Pero este de acá es una lista. Cuando hacemos en Python, cualquier cosa que metamos en corchetes cuadrados es una lista. Una lista que puede ser de números, puede ser de funciones, puede ser de objetos, ¿no? Una lista. Y lo único que va a poder hacer la lista es llamar a los objetos o rellenar con otras cosas la lista. También se pueden hacer otras cosas, pero si quisiéramos hacer aritmética con eso, necesitamos una matriz. Y una matriz es un array. Se le llama, es la estructura de Python, un array. Entonces un array numérico con tamaño de paso definido es un arrange. Entonces vamos a hacer todos los números entre x0 y 100 con tamaño de paso 0.01. Y sobre esa lista, sobre esa matricita, vamos a iterar con el tamaño de esa cosa. Vamos a hacer tantas iteradas como puntos tengamos en nuestro intervalito y aplicamos el Euler a el iésimo punto del x y al punto anterior, al último punto de la y, ¿no? En nuestro caso, pues y solo tiene un punto, entonces es al 0, al x0 y el y0. Ese es el primer paso. Aplicamos f por f de x0 y y0 por la h, ¿no?
eh, así está definido el Euler, ¿no? De x, y, ajá. Y lo que vamos a hacer es que esta y la vamos a meter en nuestra lista con y.append y minúscula. Esa va a ser nuestra nueva y porque cuando llamemos al último elemento, pues va a ser ese que acabamos de calcular y lo hacemos tantas veces como puntos tengamos en la lista X. Y luego vamos a hacer una lista con los puntos de asociados con esa misma fineza de 0.01, 100 puntos, perdón, hasta pues la cantidad de puntos que hay aquí, que son 10.000, me parece. No, 1000. Son 1000. Poquito menos de 1000. Vamos a calcular y0, que es la condición inicial, por la exponencial de el punto que estamos agarrando, ¿no? Entonces, esa es la solución exacta, ¿no? Esa ya la calculamos, ya estuvimos jugando con eso. Entonces, hacemos nuestras dos listas. Déjenme dejarlo a un lado por mientras. Y vamos a graficarlas. Y graficar únicamente es plot con lo que vaya en el eje horizontal, lo que vaya en el eje vertical. Son dos listas de puntos y le vamos a poner una etiqueta que se llame approx. Y esta otra etiqueta, aquí ya estoy usando LaTeX para la exacta, ¿no? Y esta función llamada legend lo que hace es mostrarnos un letrero que distingue a una y a otra, ¿no? Entonces hacemos esa. Y si se fijan, están bien pegadas. La aproximada llega más, pues es más cortita y apenas se distingue de la otra. Ahora, ¿qué pasa si hacemos un poco menos fino esto? Pues ya no se ve nada, ¿no? Si lo hacemos un poco más fino, la aproximación deja de ser buena, ¿no? Se le atina hasta casi al final, pero cuando crece esta cosa, ya no la sigue la aproximación. Entonces, 0.1 está bien en general, ¿no? Ahora, si tomamos menos puntos base, digamos, aquí ya se ve un poquito mejor cómo se va aproximando a estas dos, ¿no? Y entonces es una aproximación relativamente buena, ¿no? La diferencia es pequeñita. Y eso, como lo vemos, pues vamos a hacer la gráfica del error. Aquí voy a hacer una lista vacía para meter nuestros errores, ¿no? En cada punto. Esta es la misma formulita que escribimos hace rato en el pizarrón. Y aquí está la gráfica. Fíjense cómo decae el error. Y eso mismo podemos hacer para la logística. Ahí está fíjense que para la logística es mucho mejor la aproximación. Es bastante mejor la aproximación, tanto que no se distinguen la exacta y la de Euler, ¿no? Eh, entonces, si hacemos esto un poquito menos fino, aquí sí se distinguen, ¿no? Se distingue, esta es la aproximación de Euler y esta es la exacta. Pero para la fineza que estamos manejando, son indistinguibles. Acá el error debería ser más chiquito. Ahí les dejo de tarea que con el código que les estoy mandando, pues revisen el error, ¿no? Y vamos a hacer esta x más y. Hacemos exactamente lo mismo. Y
Ahí están. La aproximada es esta azul y la anaranjada es la otra. Aquí el error es más grande, con la misma fineza, ¿no? Si aumentamos, si hacemos más fino, hay errores de cálculo y entonces se empiezan a ver cosas raras. Eh, la próxima vez voy a empezar a ver el, el teorema de existencia y unicidad. Y vamos a partir de una de la primera expresión que escribimos. Esa que decíamos, pues si pudiéramos integrarlo, entonces pues ya tuviéramos resuelto todo, ¿no? Entonces vamos a usar esa cosa y igual la vamos a iterar. Eh, Vamos a iterar eso una y otra vez y vamos a ver que se forma una sucesión de funciones. Acuérdense que teníamos una función que dependía de x. Vamos a hacer una sucesión de funciones que se aproxima a la solución. ¿Cómo mostramos que se aproxima a la solución? La forma más sencilla pues es básicamente mostrar, ir acotando, ¿no? Para una dimensión. Pero eso mismo lo podemos hacer para más dimensiones. Y entonces nos vamos a meter a discutir un poco sobre las contracciones en espacios de función. Vamos a ver que esa cosa en un espacio adecuado define una contracción. Y pues una contracción, cuando la aplicas un número suficientemente grande de veces, te aproximas a un punto, a un único punto fijo. Eso se llama el teorema del punto fijo. Que no lo vamos a probar aquí, pero que la idea intuitiva es bastante sencilla. Entonces, empezamos con existencia y unicidad. Partimos de esto que acabamos de jugar con el método de Euler. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que se aproxima con esa cosa iterada un número suficientemente grande de veces, se aproxima bien a la solución de la función. Y ese conocimiento pragmático nos va a servir mucho para la solución. Entonces nos vemos en la que sigue y terminamos. Creep and crawl till you fall into the old dark well.